decir era lo de, o sea, los sobregiros forman parte de la gestión del efectivo de la entidad, o sea, son equivalentes al efectivo. O sea, es decir, que en un momento determinado podemos contabilizar como efectivo los cupos de sobregiro que tienen las empresas. Normalmente las empresas tienen asignados unos cupos que son no solo sobregiros, sino un crédito de libre inversión de disponibilidad inmediata. ¿Sí? Eso también lo podríamos contabilizar. O sea, las cartas donde el banco le está diciendo que usted tiene una disponibilidad hasta 10 millones de pesos para sobregirarse en un caso determinado, podrían ser presentados como efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces ahí también podemos tomar las inversiones que tengan mucha bursatilidad, o sea, que se puedan vender muy fácil, o sea, que se venzan a menos de 3 meses a menos de 3 meses. Entonces ahí pues se evita los saldos en caja, los saldos en... Ahí entran los saldos en caja, los saldos de las entidades financieras, los saldos en inversiones, o sea, títulos de deuda, o sea, los bonos de las empresas, los sobregiros bancarios, como decía la profesora. Y aquí dice que los dineros invertidos a través de carteras colectivas. Los dineros invertidos a través de carteras colectivas o ¿sí? Que de disponibilidad. ¿Por qué? Porque si cuando en un momento determinado la empresa tiene que realizar las acciones que están a un menor valor, entonces ¿cuál será el movimiento que tiene que hacer? ¿Cuál será el movimiento que tiene que hacer? O sea, si yo tengo unas acciones y cuando en la cuenta 11 en el disponible me dice, venga, las acciones usted las puede considerar como disponibles siempre y cuando usted las contabilice al valor que las adquirió, ¿sí? Es decir, que la diferencia, si por ejemplo fueran las de Copetrol, que han bajado tanto de precio, o las de, no sé, unas que han subido, ¿qué acciones han subido en estos días así extraordinariamente? Creo que ninguna, mejor dicho, la bolsa ha estado en crisis, ¿no? Pero supongamos que tenemos acciones en energía solar y que esas subieron altísimo. ¿Contra cuál debo yo hacer la contabilización? ¿Contra qué cuentas? Voy a hacerlas ahora bajo equivalentes a efectivo. No puedo llevarlas al equivalente efectivo. Eso me está diciendo que está bajando. El 3022 me está diciendo claramente las acciones las podrá clasificar siempre y cuando la registre por el valor que las compró. Pues la diferencia la tendrá que llevar. Si tiene un mayor valor, la tendrá que llevar al ingreso. Si tiene un menor valor, tendrá que llevarla inmediatamente al gasto, que será contabilizado luego contra una pérdida. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que se le va antes no lo hacíamos así. Eso va a elevar el ingreso y por lo tanto va a elevar el impuesto. ¿Sí? Porque se convierte en un ingreso. Buenas noches. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es de la norma colombiana, bajo los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos ejercicios son los más comunes que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Un ejemplo es el ente económico creó caja menor por un monto de 200.000 pesos. La norma colombiana se salía de caja general para caja menor. Así de sencillo, se creaba una política donde se constituía caja menor y ya se creaba el monto. Otro ejemplo es el ente económico efectúa una remesa en Bancolombia al exterior por valor de 3 millones de pesos al señor Juan Pérez. Salía de caja o donde tuviera el dinero y la consignaban en un banco, pero se trataba por durante los 3 días que dura la remesa, creo, a la 11:15. Se lleva transitoriamente. Transitoriamente, sí. El otro ejemplo es 2 kilos de régimen certificado, compran 500.000 pesos en papelería al régimen certificado, se quiera cheque. Normalmente nosotros normalmente nosotros acá salíamos de caja el dinero y lo desenvolvíamos en un gasto. Este ejemplo, lo que apareció en Super Sociedades, es la convergencia por primera vez de norma colombiana a norma internacional. Entonces, en el ejemplo describían más que todo lo mismo, no era más que todo, era un ejemplo así cotidiano, sino la descripción de lo que está aquí presente. Entonces decía que en disponible, nosotros lo llamábamos disponible, decía 785.000 pesos que era el saldo de crédito, y aquí norma internacional decía efectivo y equivalente a efectivo. Efectivos y equivalentes al efectivo.
Primero para que están guiando, lo que está en marcador negro es norma colombiana y lo que está en marcador rojo es norma internacional. Bueno, el grupo disponible, aquí era efectivo y equivalente efectivo. La cuenta en norma colombiana llamábamos caja y sigue siendo caja. En norma colombiana caja general, aquí sigue siendo igual, caja general y caja menor. Esto no cambia nada en norma colombiana internacional. Lo mismo bancos, moneda nacional, moneda extranjera sigue siendo igual. Esta partecita de efectivo restringido en norma internacional aparece aquí por el valor de 300.000 pesos. Eso en norma colombiana no se irá registrado, porque es un contrato a futuro, a tiempo futuro, y si este dinero, los 300.000 pesos, solo se van a hacer o se van a hacer efectivos en este contrato, solamente en el contrato, y aquí va a ser tiempo establecido, sí, o sea. Superior a los 3 meses que nos estaba diciendo el 3022. Exactamente. Y en norma internacional se registra desde el momento que usted hace la firma del contrato se desembolsan 300.000 pesos que salen de bancos y está a efectivo restringido como cuenta y a una cuenta que de contrato en ejecución. Esos 130.000 pesos se manejaban en norma colombiana como un fideicomiso, que para los que no saben, fideicomiso es una figura jurídica donde nosotros tocamos una propiedad o muebles o algo a un tercero para que nos genere una rentabilidad. Entonces, de norma colombiana lo manejamos bajo la INT, que es un intangible, un derecho como una cuenta y una subcuenta como fideicomiso de administración. Mientras tanto, en norma internacional, como decían mis compañeros, como estas 3 veces, se lleva equivalente al efectivo, como un fideicomiso de administración. Ya, insisto. Nos daba sumas iguales. Nos dan sumas iguales, si no cambia en ningún lado. 163, débito y crédito. Cambia la reclasificación de las cuentas, ¿sí? Para hacer esos movimientos en todas las cuentas tenemos que hacer eso, ¿sí? Y eso es básicamente lo que les va a pedir en este momento la normatividad. Primero compare, ¿sí? Luego desarrolle la situación real y por último, entonces plasme, ¿sí? Y esas notas luego vamos a ver en la consolidación de estados financieros como las trasladamos. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? El grupo 2 es el de las inversiones y lo define el decreto 2649, que relaciona los principios de contabilidad generalmente aceptados como que están representadas en títulos, valores y demás documentos a cargo de otros entes económicos con el fin de obtener rentas fijas o variables, controlar a otros entes económicos y de asegurar el mantenimiento de relaciones con estos. Dentro de este grupo encontramos las acciones, las cuotas o partes de interés social, los bonos, los certificados, los papeles comerciales, los derechos fiduciarios, derechos de recompra de inversiones negociadas o otras inversiones. La dinámica es relativamente la misma para todas las cuentas. Con una sola que recordemos. Sí. Acciones se debitan por el valor de las acciones adquiridas en la constitución de un ente económico y se acreditan por el costo histórico o ajustado de las acciones vendidas. Se debitan por el costo histórico de las inversiones en sociedades por acciones y asimiladas y se acreditan por el castigo o baja en libros ocasionados por la pérdida de la inversión. Por el valor de las utilidades que le correspondan en la subordinada cuando el ente económico matriz o controlante utilice el método de participación y se acreditan por el valor de las pérdidas que le corresponden en la subordinada cuando el ente económico matriz o controlante utilice el método de participación. Bueno, y sabemos entonces cuándo consideramos una matriz, cuándo consideramos una inversión y cuándo consideramos una participación. Él está hablando de una terminología que para ustedes ya debería ser común por el tema de que quieren ver o vieron derecho comercial, ¿cierto? Constitucional. Entonces ahí nos dice que la matriz, yo consideraré matriz de una empresa aquella que tiene más del 50%, ¿sí?, de participación en otra sociedad. Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín tiene más del 50% de una empresa que se llama Tigo, ¿sí?, o que se llamaba así Tigo, que era la de número celular 300, pero que ahora está en el mercado con ese nombre. Tiene más del 50%, entonces EPM es matriz de Tigo, ¿sí?, más de ese 50%. En cambio hay otras empresas
en que la participación está entre el 20 y el 50%. Es decir, yo puedo tener una capacidad entre la otra del 25, el 30, el 35 hasta el 50%. ¿Eso qué me hace? Tengo una inversión en otra empresa, ¿sí? Superior al 20 pero inferior al 50, porque si no sería matriz. Y tengo una participación cuando tengo menos del 20%. ¿Sí? Entonces esos son los tres términos que yo tengo que tener claros para hablar de inversiones. ¿Sí? Participación, inversión, inversionista o matriz. En el decreto 3022 entonces encontramos en la sección 11 que son instrumentos financieros básicos. Ahí habla sobre las acciones. Bueno, son inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes que no están en versión de venta. Estas son las inversiones sobre las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control ni tenemos ninguna inversión significativa. Se pueden medir de dos maneras. Primero que todo, digamos, si yo soy, primero que todo, si la actividad donde tengo la inversión cotiza en la bolsa, entonces yo tengo una participación que ni siquiera alcanza el 1%, pues no tengo ninguna significativa. Entonces este tipo de inversión se va a medir al valor razonable, cuyo, o sea, todos los cambios que dan el valor razonable pues deben estar reconocidos en el estado de resultados. Y la segunda es que, digamos, yo tengo una inversión y alcanzo por lo menos hasta el 20% de participación, pero esa entidad no cotiza en la bolsa, entonces ahí sí la puedo medir al costo menos el deterioro del valor. En la sección 9, que son estados financieros separados, digamos, esta sección no trae directrices para la medición de las inversiones. Las inversiones en las sociedades y negocios conjuntos se pueden medir bajo el costo o el valor razonable. Cuando las inversiones son medidas al costo, se debe primero que todo registrar el valor pues por el costo originalmente establecido y los dividendos ya se registran cuando hayan sido decretados. Cuando la inversión se mide bajo el valor razonable, pues ya como le anteriormente, se debe primero que todo tener en cuenta que todos los cambios en el valor razonable deben estar reconocidos en el estado de resultados. La sección 14 que nos habla de las inversiones en asociadas. Primero que todo, una sociedad es una entidad que tiene, que tiene un tipo de control, una inversión que, bueno, la cual tiene la inversión de una empresa significativa. Eso quiere decir que tiene el poder para tomar decisiones significativas en las políticas contables, en las políticas financieras y operativas de la entidad en la que tiene la inversión. Para esto la NIL le da, una entidad la puede medir, el inversor puede medir su inversión de tres maneras. Primero que todo, al modelo del costo, al modelo del valor razonable y al método de participación patrimonial. En el artículo 61 del 2649, ahí nos habla, digamos, que la inversión es, la norma colombiana dice que las inversiones para las subordinadas subsidiarias se pueden medir solamente bajo el método de participación. Porque, digamos, ellos consideran que esto es como decir, ellos mantienen, digamos, el mismo costo de adquisición, pero solamente realizan los cambios posteriores dependiendo del mercado, como dicen, el valor intrínseco. ¿Qué más habla? Sobre la sección 15, que son inversiones en negocios conjuntos, pues un negocio conjunto es un acuerdo contractual que se hace de dos o más empresas que quieren emprender una actividad económica y como lo dice, pues van a tener un control conjunto entre todos. Ahí hablan que lo pueden medir, pues, primero que todo bajo el método de participación patrimonial, adicional al método de costo o el valor razonable. En las normas colombianas, como tal anteriormente, digamos, la norma colombiana utiliza el método de participación para medir, las inversiones de, digamos, una matriz de derecho a una subordinada. Pero como tal, la norma colombiana no tiene como en cuenta, no está como, digamos, no reconoce que es un negocio conjunto y no se han hecho como cambios para poder aplicar la contabilización de negocios conjuntos en las normas colombianas. Sí, especialmente eso se ve reflejado en la consolidación de estados financieros. En la consolidación de estados financieros, ¿quién debe realizar como la información? ¿Quién la consolida? Pues la debe consolidar normalmente es la matriz, ¿no? Y para eso deben hacer como una depuración de saldos, ¿cierto? Donde yo no voy a poder tener en cuenta las operaciones que tengo de forma conjunta. Si yo le presté un dinero a mi subsidiaria, ¿sí? Yo tengo que excluir ciertos saldos del balance porque si no estaríamos reflejando doblemente la información contable, ¿sí? Y también estarían tributando doblemente en el tema de que tengan negocios, que yo le vendo, que le compro, que le presto, ¿sí? Entonces
en la legislación colombiana para nosotros ese tema no es importante, inclusive en el archivito donde tenemos las diferencias dice que bajo principios de contabilidad generalmente aceptados nosotros no le prestamos ninguna atención, mientras que para las normas internacionales es un tema de suma trascendencia el hecho de consolidar estados financieros de propósito específico para los inversionistas especialmente. Muy bien. Y el ejemplo ¿Qué otro es... ejemplo? Además tiene una memoria prodigiosa, ¿cierto? Tiene hasta mejor memoria, por Dios. Igual es el ejemplo. una compañía monoposee una subordinada adquirida al 9 de mayo del año 2000. Se pide posteriormente el cierre contable anual al método de participación. Según el artículo 61 del 2649, tiene control sobre esta dado que posee más del 50% de poder y tiene participación sobre los excedentes de utilidades, porque ahí lo dice en el artículo. Entonces, esto ya es bajo norma internacional, porque digamos entre el año 28 y el año 21, pues la realidad de las plenas anipymes son muy similares. Entonces, primero que todo, el número de acciones 2550, el valor nominal 1, pues el costo de inversión 2550, el costo histórico 2550, ajustes por inflación 120, método de participación. El método de participación pues depende, digamos, usted tiene el 80%, de ahí se saca el método de participación, el porcentaje, 2480 y saldo de inversión 5550. Acá hablamos ya sobre la reclasificación, que son inversiones permanentes, pues se acreditan por 2550, inversiones en subsidiarias se debitan por 2550. Y ya los ajustes, inversiones permanentes ajustes por inflación, 120 que se acredita. Inversiones permanentes en el método de participación, 2480 se acredita y se evita superávit el método de participación por 1100 y ganancias retenidas por la convergencia 1100, 1500 para que en las sumas iguales. Para que en sumas iguales de 1600 tiene que ser el saldo. Sí, se ve fácil, ¿no? Hacerlo es lo difícil. Bueno, muy bien. Definición de deudores es dice comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas comerciales y no comerciales. Entonces, en el decreto 3022 no se habla como tal de una sección específica de deudores, sino que dentro de la sección de instrumentos financieros se habla una parte de esos deudores, diciendo que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero, en el caso de nosotros, porque nosotros tenemos ese valor que se está pasando a un empleado, o ya sea al cliente, va hacia eso como, o sea, para nosotros es un activo financiero. Y dice que de una entidad y a un pasivo financiero de la otra entidad, en el caso de los clientes o de los empleadores, o de un patrimonio cuando nosotros le estamos dando ese valor a él, ¿sí? O dependiendo de lo que sea. Cuando hablamos de clientes, en la 2649 dice que registra valores del ente económico de clientes nacionales extranjeros por ventas de mercancías, servicios o contratos. Entonces, en el débito se habla de productos de los productos que se están entrando, de los productos que se dieron a esos clientes y los ajustes de diferencia en el cambio. En el crédito habla del valor del pago efectuado que ha tenido pues el cliente, en el caso cuando nos pagan, y el valor por descuentos o bonificaciones que nosotros le podemos dar a ese cliente. Cuando hablamos de instrumentos financieros básicos, ellos nos dicen bueno, en instrumentos financieros básicos, cuando ellos nos hablan de cuentas por cobrar a clientes. Entonces, en el caso pues de nosotros, le vamos a cobrar a clientes ese valor efectuado que le hicimos por cada uno de ellos, ¿sí? Por cada uno de las mercancías que se hizo, ya sea a corto o a largo plazo. Cuando hablamos de cuentas corrientes comerciales, dice que registra, bueno, la 1649 registra el valor de las operaciones comerciales entre dos entidades. Entonces, hablamos de factura por venta, valores de dineros entregados y ajuste por diferencia en cambio cuando se debita, y cuando se acredita por valores efectuados en las compras, valores de dinero recibidos y ajustes de diferencia en cambio. Entonces, cuando hablamos del decreto 3022, principalmente todo lo de deudores lo encontramos en instrumentos financieros. Ahí nos habla que las cuentas de origen comercial y pagares por cobrar de bancos, o ya sea que hacer,
renta por el bien entregado, valor por el bien pagado y por los ajustes en cambio si bien se acredita. Entonces, cuando hablamos del decreto 3022, se dice que es un instrumento de deuda como una cuenta de préstamo por cobrar o por pagar. En este caso de nosotros es por cobrar, porque pues le hablamos ya del accionista. Bueno, la 1330, anticipos y avances, revisa el valor de los adelantos en efectivo o en especie, que da los contratistas, a proveedores, a contadores. Entonces, se evita subsidios en contra de bienes, pagos a trabajadores sin gastos, alojamiento, viajes, lo que llama viajes. Por el valor entregados para obras, efectivo, por mercancía puesta para la venta, y se acredita por los residuos de la mercancía, por la evolución de la mercancía que se para la venta o para obras, la evolución que hagan se acredita por el valor. Cuando se legalizan los viáticos, entonces la 3022 dice que los anticipos y avances no son un activo, no cumplen con la definición de activo financiero y deberá presentarse como otros activos en el estado de situación financiera. Exacto. Entonces, ¿quién tenía el tema de otros activos? Me decía que no habían encontrado mucho la información sobre otros activos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comenzamos a reclasificar. ¿Por qué? Porque entonces siempre tenemos que devolvernos a qué es un activo. Recuerdan que tenemos allá en el cuadrito pequeñito que les digo, y pues, o uno, ¿sí? Que sea controlado por la empresa, ¿sí? Que tengamos una forma fiable de medirlo. Dice que puede ser llevado también como un activo siempre y cuando se tenga la naturaleza de la transacción y la versión previamente que la entidad posea el derecho al futuro de un bien o servicio, según los intangibles. Intangibles. En la 355, anticipo de impuestos y contribuciones, cuentas de los saldos de entidades gubernamentales. Esa se debita por las revisiones que practicamos, que es el de IVA, el de ICO, revisión de la fuente, y se acredita cuando se liquidan las revisiones o por los saldos a favor que nos quedan de cada revisión. Cuando Y lo que dices allá al final, teniendo en cuenta básicamente la legislación tributaria. Eso solo puede que sale en la sección 28, creo que es la de impuestos de ganancias retenidas, impuesto diferido, básicamente. Sí, todo eso lo haces como la sección de impuestos a la venta, impuestos a las ganancias que no eran y si era eso, que tocaba basarse para, según la legislación local. Bueno, y en esa deudores entonces es como larga en el sentido de que existían muchos. Si los vemos, ahora como que se contraen bastante, ¿no? Estaban clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz y demás. Esa clasificación de deudores se reduce básicamente a corriente y no corriente, ¿sí? Es uno de los principales cambios que vamos a tener. Uno de los principales cambios que vamos a tener sobre el NIF es ese, que así como en el pasivo y en el activo clasificamos corriente y no corriente, dentro de las subcuentas, por decirlo de alguna manera, también lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, el impuesto de renta, el anticipo del impuesto de renta, ¿sería un activo corriente o no corriente? ¿Corriente o no corriente? El anticipo del impuesto de renta, pero la declaración de renta no la presento acaso anualmente. O sea, yo voy a recuperar eso hasta dentro de un año, cuando yo voy a presentar declaración de renta. Entonces se me convierte en un no corriente entre los mismos activos, ¿sí? Porque son solamente antes de un año. Es más, la norma internacional, yo podría tomar como ejemplo el de los cuando van a dar, pues, hasta el año siguiente. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la caracterización de la empresa.
en ese tema de los deudores. Entonces tenía varios, se van a contraer. Pero lo que pasa es que ahí solo pones una reclasificación de las cuentas. Realmente porque no cambia nada. Solamente se reclasifican complementarios, impuestos de industria y comercio, retención en la fuente, impuestos a la venta retenidos, ¿sí? Anticipos de impuestos y contribuciones y saldos a favor. Y simplemente lo que se hizo fue un movimiento para que dé cero. Entonces, ¿qué significó en la realidad esa reclasificación? Que no hubo abuso, ¿sí? O sea, no tuve nada, la cuenta me va a dar saldos iguales, yo no voy a llevar nada contra la cuenta de ganancias de utilidades o pérdidas del patrimonio, ¿sí? Está muy bien clasificado. No se hubiera cambiado de pronto que nos influye mucho esa cuenta, es en el tema de políticas, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Cambios así extremos no hay mucho. Hay una cuenta que yo no sé si de pronto ya hemos hablado de ella, que es la cuenta por cobrar a trabajadores, ¿cierto? Yo creo que la primera o segunda clase hablamos de que esa era una labor que se le debía dejar, por ejemplo, las cajas de compensación y demás, porque no era una labor que debiera desarrollar la empresa. La empresa no debe colocar su dinero, su disponible al servicio de sus trabajadores, porque esa no es su función, ¿sí? Y si lo hace, tendrá que cobrar intereses presuntivos, tal como se hace con el caso de los socios. ¿Sí? Cuando hoy en día yo no puedo llegar y decir, es que yo tengo ahí una inversión y resulta que tengo una inversión de 500 millones de pesos y necesito 50 millones, préstemelo a la misma empresa. ¿Sí? No lo puedo hacer siempre y cuando tenga ese disponible y además ya que un interés, porque eso se prestó durante mucho tiempo para el tema de lavado de activos, ¿sí? Entonces yo constituía la empresa, metía la empresa y luego la sacaba y estaba lavando la plata, ¿sí? Porque a mí quien me controla que yo tengo que montar una empresa de 1.000 millones y luego sacarle 800 millones de pesos prestados, ¿sí? Entonces la ley también está diciendo, con el 3022, el tema de los anticipos o cuentas por cobrar a trabajadores, le dice, señor, esa no es su función, el dinero está para producir capital. Me haga un momento, por ejemplo, con la caja de compensación, aquí es donde está el compañero que trabaja en el COPRE. ¿Sí? ¿Sí? ¿Trabajas en COPRE? En el área de crédito. Bueno. Entonces le dice, haga un convenio con COPRE y que COPRE le preste al empleado. Y él cobra interés. Tiene que haber un convenio comercial entre la empresa y COPRE. ¿Por qué? Porque las empresas entonces, como el gerente era el trabajador, entonces se sacaba el préstamo y no pagaba interés, ¿sí? Y el capital de la empresa no es para hacerse préstamo, es para ponerlo a producción, ¿sí? Es básicamente lo que cambia. Incluso hay una donde siempre habla de los deudores en clientes, para que se debe tener el responsable de esa venta, más el interés que se sobre esa venta. Se suma como cuando estamos manejando el costo, que le adicionamos el valor de la compra, más el empaque, más el transporte, más todo hasta su disposición final. Entonces con los clientes va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Le podemos sumar inclusive todo lo que esa deuda o esa obligación nos va a generar hacia el futuro. No serían parte de los ingresos no operacionales, sino que serían parte del activo, ¿sí? Parece algo que el uso de las empresas corporativas ahora se está manejando por beneficios a trabajadores. Deben estar establecidos con una política. ¿Qué beneficios podrán gozar ellos? Bueno, ¿quién me sigue? Según el decreto del 349 inventario, comprende aquellos artículos, productos o recursos renovables y no renovables que son utilizados en el proceso de las actividades propias del ente económico. Según el 3022, en la sección 13, dice: inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones del ente económico, en proceso de producción con vistas a esa venta, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Aquí podemos empezar las cuentas que se utilizaban en el 2650. A continuación, las dinámicas del 2650. La 1405, materias primas. Esta cuenta registra el valor de los bienes, de los elementos básicos adquiridos
para el uso del proceso de fabricación y producción que requieren un procesamiento adicional, es decir, una transformación para que sea apto para la venta. En los débitos se registra el costo de las materias primas, el ajuste de inventario de las materias primas, el valor de los sobrantes que utilizó la materia prima, el valor de inventarios al final del cierre del ejercicio y los ajustes por inflación. Se acredita por el valor de las materias primas entregadas, notas de débito a proveedores por devolución, costo de venta de las materias primas, costo de materias primas dadas de baja, ajuste de inventario inicial al iniciar el cierre del ejercicio. La 14 días productos en proceso son todos aquellos elementos semi elaborados, o sea que tienen un grado de terminación en el cual incluyen costos, costos de materiales, de mano de obra o indirectos en la fabricación. Como productos en proceso. Como productos en proceso. Registra el valor de los diferentes materiales, registra el valor de las devoluciones en productos para ser procesados. Sigue la 1435, mercancía no fabricada por la empresa, que es todo aquellos productos o artículos que compra la empresa de distintos proveedores que no necesitan transformación. Se debita por el costo de la mercancía comprada, por el valor de los ajustes por sobrantes de inventarios, el costo de las mercancías devueltas al ente económico, por el valor del inventario final al cierre del ejercicio y el valor del ajuste por la inflación. Se acredita por el costo de la mercancía vendida, también por el valor de las mercancías devueltas a los productores, por el valor de los ajustes originados en faltantes con mercancía dada de baja, por el valor de las mercancías destinadas al consumo interno y el valor del inventario inicial al inicio del ejercicio. Inventarios en tránsito, registra todo el valor de los inventarios que están en su momento están siendo transportados hasta el ente económico. Dice que se debita por el valor de los bienes en tránsito, costos y gastos incurridos hasta la colocación del bien en condiciones de uso para la venta, y por el valor de las ajustes por inflación. Se acredita por el valor de la legalización de los bienes recibidos. En cuanto a las dinámicas en cuanto a la 3022 hay un cambio bastante grande, en el sentido en que los costos ya son integrados como tal a los inventarios. Entonces por eso la gran mayoría, bueno, todas las cuentas de los inventarios van a cambiar con el 3022. En cuanto a lo que son materias primas, no aplican todos aquellos que son intermediarios que comercian con ellas, con todas aquellas materias primas que sean cotizadas, o sea, que se coticen en la bolsa. En cuanto a lo que son productos en proceso, lo que hacen es que en el momento en que se hacen varios productos al mismo tiempo y no se logre determinar los costos exactos de cada producto, lo que se hace es coherentemente coger como un valor general de todos para que no hayan inconvenientes con ese tema. En cuanto a lo que son productos terminados, ahí van lo que son productos terminados y productos en tránsito, incluyen bastantes cuentas, bastantes aranceles y muchos impuestos, tanto lo que son de importación, los descuentos comerciales, las rebajas y demás pérdidas, todas son metidas de una vez a la cuenta, a la sección de los inventarios. Entonces son las secciones que más llega a cambiar debido a que se le aumentan los costos. Y pues obviamente al aumentar todos los costos, la reclasificación es bastante grande porque van agregando cada uno de los costos que se van apareciendo en el momento en que sale ya sea el producto del lugar donde se fabricó hasta el momento en el que se dispone en su lugar de ubicación para la venta. Por eso es que desaparece prácticamente la cuenta 7 en costos también, ¿cierto? Tenemos que antes teníamos costos de producción y costos de venta. Ahora solamente tener una cuenta general de costos, tiene que definirse muy estrictamente qué es costo y qué le abonaremos a las materias primas, ¿sí? En las materias primas hay un punto que no se ha tocado y que se pasa muy por encima, pero que es el tema de las garantías, ¿sí? Y en eso, imagínense, pues nos toca aprender también sobre el estatuto al consumidor, porque nos toca crear como una especie de reserva que garantice que ningún, a no ser que fuéramos japoneses, casi que los productos tienen que tener como un margen de deterioro en cierta forma, ¿sí? Que se establezca desde el principio en la política para que si algo se daña o nos exigen una garantía, sea de ese fondo donde nosotros podamos responderle a los clientes. ¿Cuál es
reclasificar? Bueno, pues prácticamente la mayoría de las cuentas de ellos, por ejemplo, un ejemplo bastante simple, que son los inventarios en tránsito, que pues se editan, se acreditan y todo lo que son los ajustes en convergencia, todo lo que son los inventarios en tránsito también ingresan, todos los impuestos también ingresan en inventarios, lo que son las ganancias acumuladas y todos aquellos impuestos. O sea, de hecho aumenta bastante todo lo que son costos de manipulación, de aranceles, de impuestos, todos son metidos a los inventarios. Pero la gran mayoría de cuentas son reclasificadas. Sí, de pronto valorizar sus inventarios, pero también aquellas que tengan inventarios deteriorados van a verse muy afectadas, ¿no? Porque muchas empresas han tenido la materia prima ahí estancada, porque ya no sirve, está vencida, debía haberse dado de baja. En este momento, la norma internacional la obliga a que haga una depuración, ¿sí? Entonces es un arma de doble filo, puede salir beneficiada como puede salir perjudicada al momento de hacer la reclasificación. Y deficiente propiedad, planta y equipo. El decreto 2649 dice que las propiedades, planta y equipo son activos intangibles que posee una empresa, sea en construcción o que esté en proceso de construcción, para producción o para bienes y servicios, que lo pueda arrendar para terceros o que pueda. La sección 2649 de propiedad, planta y equipo. La definición dice que son los activos intangibles que posee una empresa que está en proceso de construcción o que se ha construido para producción o para suministrar bienes y servicios, para poder arrendar a terceros o para propósitos administrativos. La propiedad, planta y equipo se debita por activos y por adquisición de activos intangibles, se debita por donaciones recibidas y se debita por mejora de la propiedad, planta y equipo. Y se acredita, por donaciones entregadas, por ventas o por bajos en activos. En la propiedad, planta y equipo tiene unas características y es la más larga que está la vida, el valor razonable, la vida útil, deterioro, importación de libros, valor residual y entre otros. En esta cuenta propiedad de planta y equipo encontramos 24 cuentas, nosotros vamos a solamente explicar 5, que son, la primera es terrenos. Terrenos dice que registra los valores, registra el valor de los predios donde están constituidos las empresas o las construcciones de un ente económico, o las que se van a ampliar a futuro o las que se van a construir a futuro. Entonces, esto se debita por el costo histórico, por el valor de las mejoras y otros cargos capitalizados. Se representa un mayor valor del activo. También se debita por el valor convenido determinado mediante valor técnico del terreno y se acredita por el costo de los terrenos. Tenemos construcciones en curso. Construcciones en curso nos dice que registran los costos incurridos por el ente económico en construcciones o ampliaciones de edificaciones destinadas a locales, a oficinas, a bodegas, a plantas operativas o a otras que se vayan a utilizar para propósitos operativos o administrativos. Se dice que mientras la obra se encuentre en proceso no puede ser objeto de deterioro, o sea, no puede llevar el deterioro que por lo general lleva
propiedad, planta y equipo mientras la obra está en proceso. Esta cuenta se debita por el desembolso efectuado en los centros económicos, por el uso de las obras parcialmente, y se acredita por la transferencia de las cuentas correspondientes. Tenemos maquinaria de equipo. La maquinaria de equipo registra el costo histórico de la compra de maquinaria de equipo de un ente económico. Esta se registra por el costo histórico, por el valor sin mejora de los equipos, de la cantidad de equipo. Se acredita por el costo registrado en libros, por el valor del libro de la maquinaria de equipo. Tenemos también equipo de oficina. El equipo de oficina registra el costo adquirido el costo adquisitivo de un equipo que se vaya a utilizar en la oficina. Puede ser un equipo mecánico, un equipo electrónico, un equipo de alta tecnología, por lo que sea solamente para propiedades del ente económico. Esto se debita por el costo histórico de los muebles y enseres, por el costo histórico de maquinarias y muebles de oficinas entregados, y se acredita por el costo de libros por el costo de los libros del tipo dado de baja o pérdida o robo. ¿Qué más? ¿Ya? No más, tenemos también equipo propiedad no más, pasó prácticamente lo que dice 2649. Bajo el decreto 3022, propiedad, planta y equipo, básicamente bajo la MIR, los bienes se pueden clasificar en propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos dispuestos para la venta. Dentro de la propiedad, planta y equipo se incluyen todos los bienes que van a ser usados en el proceso productivo normal de la empresa. En propiedades de inversión, esta es una nueva clasificación que corresponde a todos los edificios y terrenos que la empresa no usa, sino que los tiene para la obtención de rentas o plusvalías. Dice que los ingresos de propiedades de inversión se originan independientemente de la actividad de la empresa. Y activos dispuestos para la venta son propiedad, planta y equipo, pero que se va a vender a corto plazo. Entonces nos decía que muchas veces esos que se van a vender a corto plazo se pueden tomar como inventario. Entonces, por eso les aplicaba la sección 16 de propiedades de inversión, la sección 17 que sí es propiedad, planta y equipo, y 16 que es la propiedad, planta y equipo. Dentro del decreto 3022, para los elementos de propiedad, planta y equipo se hace un reconocimiento. Se dice que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como un activo si solo si cumple dos condiciones de activo, que es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con el elemento, el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Dentro del reconocimiento hay unos cambios que ocurren con el 2649, y es que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar que se registraban normalmente como inventario, algunas que sean importantes para la propiedad, planta y equipo y para el mantenimiento de este, serán consideradas como un elemento de propiedad, planta y equipo. Y también aquellas que solo puedan ser utilizadas en relación a un elemento de propiedad, planta y equipo también serán consideradas como propiedad, planta y equipo. Dentro de este reconocimiento se hace una medición. Primero una medición al reconocimiento inicial, una medición del costo y una medición que es posterior al reconocimiento inicial. Dentro de la medición nos dice que una entidad medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Aquí nos habla que podemos tomar un costo atribuido que puede ser determinado por el valor razonable o puede ser por una reevaluación o por un costo reexpresado. En la medición inicial, entonces bajo 2649 nos decía que la propiedad, planta y equipo en Colombia comprendía todas las erogaciones y cargos necesarios para colocar el activo en condiciones de uso o venta, incluyendo la diferencia en cambio y los intereses. Bajo 3220, la propiedad, planta y equipo comprende todas las erogaciones que planteaba la 2649, pero excluye del costo la diferencia en cambio y los intereses, y incluye la estimación de los costos de desmantelación que en ningún momento se veían en 2649. Dentro de la vida útil de la gran diferencia con 2649 y 3022, pues generalmente no es mucho, pero igual la voy a decir. Dice
Dice que bajo 2649 se consideraban factores como especificaciones de fábrica, el deterioro por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por cambios tecnológicos y sus cambios en la demanda. Bajo 3022 dice que el uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. El desgaste físico esperado, que dependerá de ciertos factores operativos, tales como el número de turnos que tenga cierto activo o cierta máquina, todas las reparaciones que se le tengan que realizar, el mantenimiento, la obsolescencia técnica comercial, procedente de los cambios o mejoras en la producción o en los cambios en la demanda del mercado de productos o servicios. Nos habla también de la medición del costo. Él nos dice que el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente del momento de reconocimiento inicial. Luego se realiza una medición que es posterior al reconocimiento inicial. Bajo 2649, normalmente al cierre del periodo de adquisición o formación y por lo menos cada 3 años era necesario hacer una nueva medición que se reflejaría con una provisión o una valorización según fuera el caso. Bajo 3022, la medición posterior de la propiedad, planta y equipo se debe realizar en un modelo de costo, el cual supone siempre la presentación del costo del activo menos las depreciaciones acumuladas y menos la pérdida del deterioro del valor. Respecto al deterioro, en 2649 no se reconocían pérdidas por el deterioro del valor. Se realizaban eran provisiones que reflejaban dicho deterioro del activo. Bajo 3022 sí existe una sección, que es la sección 27, que es del valor de los activos, que es para determinación de elemento o elemento de propiedad, planta y equipo, ha visto algún deterioro de valor. El ejercicio. Entonces, nos decían varios inmuebles. Un terreno, costo bruto de 2.000, la apreciación por los terrenos no se deprecian sino se valorizan, el neto sería 2.000. Un edificio en uso, costo bruto 6.000, la apreciación acumulada 3.000, costo neto final 3.000. Las oficinas en arriendo, 5.000, 2.000, 3.000. Entonces aquí básicamente lo que se tiene que hacer en el ejercicio son las reclasificaciones por valorización, por el caso del terreno y el edificio en uso, y las oficinas en arriendo se van a tomar como una propiedad de inversión. En el ejercicio se concluía que era un arrendamiento operativo. Entonces dice que la compañía utilizará como costo atribuido el valor razonable. Para dicho valor razonable pues se hizo una avalúo. Entonces el avalúo del terreno era 3.500, el edificio en uso 13.000, las oficinas en arriendo 12.000. Y el ajuste que va a ser la diferencia del que teníamos en valor libros bajo normas locales y el avalúo. El avalúo que sirve en el momento del reconocimiento inicial. Entonces dice que con base en lo anterior se generarán los siguientes registros: la reclasificación y el ajuste. Entonces bajo propiedad, planta y equipo, terrenos, bajo NIF, se va a poner el valor del avalúo, 3.500. El de edificaciones, que era el valor del avalúo, 13.000, y va a salir que va a ir a débito. Y el crédito, que va a ser los terrenos, pero bajo normas locales, el precio que teníamos en libros. Entonces el de los terrenos, que era 2.000, y el de la edificación, que era 6.000. Sí, el costo bruto. Y la depreciación acumulada sí va a ir en el débito, como estaba, y se va a crear una cuenta por superávit por revaluación por los ajustes que se realicen del edificio en uso y del terreno. Para el caso de las oficinas en arriendo, dice que la empresa la valorará como una propiedad de inversión a valor razonable. Entonces se hace una reclasificación y un ajuste. Entonces igual, se hace por propiedades de inversión de la NIF y entrará el valor de la valor por valor razonable, que serían 12.000, se iría al débito lo de la cuenta del costo bruto de la oficina en arriendo, que serían 5.000, y la depreciación igual se tomaría en débito, y ya irían estas cuentas contra las ganancias retenidas por convección, que es la diferencia en el ajuste que se va a hacer, que es de 9. Otro ejemplo que encontré nos hablaba también de una edificación. Entonces nos daba el valor de la compra por 32 millones, una depreciación acumulada de 35, un ajuste por inflación de 8.500.000, la provisión por 1.200.000 y el valor razonable por 70 millones. Entonces nos hablaba de que a la hora del estado de situación financiera de apertura, entonces se tienen que hacer la reclasificación y
y el ajuste. Entonces, la edificación siempre va a unir, va a entrar al débito por el valor razonable, que son 12.000 millones. La depreciación acumulada pues siempre va a ir al débito por los 35 millones. La producción también, 1.200.000. El ajuste de inflación sí va al crédito por 8.500. Y el resultado por adopción por primera vez de la TIC con ganancias retenidas, que es la diferencia de estos dos, que va a ser 15.700.000. Derechos, privilegios, ventajas que son de la empresa. Son valiosos porque controlan un aumento de ingreso a la utilidad y ya tiene su medición, que es el valor de adquisición de manera sistemática y duración de su tiempo de vida útil. Método de aplicación en línea recta y unidad de producción. Y ya empieza, digamos, ya lo que son las dinámicas de las cuentas. La primera es la 1605, que es crédito mercantil. Que inicialmente el crédito mercantil es el valor agregado de, digamos, del uso del buen nombre o privilegios que tiene una empresa. Y pues sus débitos son por el valor adicional pagado sobre el costo del activo neto al adquirir la unidad productora, y por el valor determinado y aplicado por el ente económico como crédito mercantil formado como una vez comprobado técnicamente su crédito contrapartida se registrarán en la cuenta 3215. Crédito por la pérdida o distribución del valor del crédito mercantil formado una vez comprobado técnicamente, y la otra por el valor de libros en caso de venta o retiro. La 16, que son nuestras marcas, que ya son las marcas propias del ente. Sus débitos son por los costos incurridos en la producción y registro de las marcas, por el costo de adquisición de una marca. Los créditos por la venta de los derechos y la utilidad de la marca y por la extinción legal de utilizar la marca. La 1615, que son las patentes, que son, digamos, todo lo que es los inventos o productos inventados por la empresa, que sus débitos son por el costo incurrido en la creación y obtención del registro de la patente o por el costo adicional de la patente. Los créditos por la venta del derecho deslizado por parte de la patente y por la extinción legal del derecho otorgados en la patente. La 1620, que son concesiones y franquicias, tiene sus débitos por el costo de adquisición de una concesión o franquicia, créditos por la venta o terminación de la concesión o franquicia según las disposiciones legales o contractuales. Derechos, que ya hacen los débitos por valor nominal como amparo a la propiedad intelectual, por el costo de adquisición de la propiedad intelectual, por el costo de adquisición del más importante, los derechos, ¿cierto? El valor nominal dado como amparo a la propiedad intelectual. Resulta que en este tema Colombia va muy atrasada, ¿cierto? Porque aquí no tenemos una política de propiedad intelectual, pues de hecho somos los campeones de la piratería, ¿no? Todo se va, todo lo encontramos, ¿cómo se dice? Plagiado, plagiado todo, mejor dicho, hasta los sábados. Entonces, ¿qué sucede? En este tema, el mayor que va a tener es el de licencias, que está a punto de abordar, pero en estos lo que vamos a tener en cuenta es que los derechos se van a restringir en uso, así como a nivel internacional, que era lo más apetecido a nivel internacional en cuanto a marcas, franquicias, derechos y patentes, lo de los medicamentos, ¿sí? El tema de medicamentos. Entonces, por ejemplo, Valle tenía aspirina, ¿sí? Hoy en día nosotros encontramos ácido acetilsalicílico, que es la misma aspirina, ¿sí? Y la encontramos a un precio terriblemente más barato porque sus derechos ya vencieron, ya caducaron, y así sucesivamente van siendo cada vez más cortos los plazos por los que se da el derecho al uso de una marca, y cada vez es más difícil establecer quién fue el creador de cierta idea o de cierto saber hacer,
¿sí? Entonces, eso es muy difícil de medir y por eso en el tema de intangibles cambia básicamente esa concepción. Usted tiene que tener el registro. Si usted no tiene el registro de la marca, entonces usted no lo podrá contabilizar. Y ese registro no lo puede dar cualquier persona. Por ejemplo, nos contaban el caso hace poquito en Super Sociedades de Shakira, ¿sí? Que Shakira tuvo que pagar no sé cuántos millones de dólares por el nombre de ella, porque alguien antes, cuando apenas estaba comenzando el internet, registró ese dominio a nivel internacional, shakira.com. Cuando ella fue a crear su página tuvo que pagar para recuperar su nombre, porque otra persona ya lo había registrado los derechos sobre ese nombre. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se divide? El de derechos y el de las licencias, que es bien el tema del software, que es importante. Pero ya tenía como impacto la licencia lo que del software. Bueno, listo, entonces sigamos con eso. Licencia. Licencia. Pues la licencia pues son todos como el permiso que tenemos por utilizar en, digamos, en dado caso un software, ya son delitos por el valor pagado por la licencia respectiva y por los reajustes del precio de la licencia según respectivo contrato escrito. Como el caso, digamos, varias empresas como el sector transporte, digamos, normalmente el sistema contable que ellos manejan es el SISCON. Y cuando la empresa es muy nueva, empieza con el SISCON 30 y ellos te obligan a contratar con el tiempo que vaya creciendo a pasar la última versión que ellos vayan sacando, que en este caso es como el SISCON 40. Créditos por la cancelación de la licencia o por el reajuste a favor del costo de la licencia. Pero así es en el 2649 y 2650, esa es la dinámica de las cuentas. Sí. Ahora sí, pues más en la 30 y eso es por favor. Y provisión se escribe con eso. En el 3022 en la definición, en comparación con la definición del 2649, podemos ver que en la definición del 3022 dice más exactamente cómo se define un activo intangible. Dice que un activo tangible es de carácter no monetario y sin apariencia física. Los activos intangibles no incluyen los activos financieros y los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo o recursos naturales que no puedan ser renovables. También dice que la medición, esto puede ser por adquisición separadas de precio de adquisición y aranceles de precios no recuperables. El procedimiento, por resumiendo, pues ya se maneja ese costo de valor razonable, el costo histórico, la depreciación, la vida útil finita, valor residual, el método de lineal amortización y dar de baja o la reevaluación. Lo otro que tiene diferente es que en el decreto 3220 se puede decir que las empresas ya pueden definir la vida útil de los intangibles. En el 2649 no lo dejan. No, eso sí no es tan cierto. No es que no lo defina, lo que pasa es que hay que justificárselo a la autoridad tributaria y nosotros pues siempre hemos tenido como la pereza de ir a decirle a la DIAN, mire, no voy a tomar esa definición que nosotros tenemos y que utilizamos para la depreciación, la creó fue la DIAN y nosotros como hacemos una contabilidad con fines tributarios pues simplemente la seguimos al pie de la letra. Pero si buscan en el 2649 y 2650 en ninguna parte dice que ese es el método de depreciación. Dice que habrá que hacerlo por el tiempo de vida útil que tenga el activo, ¿sí? Entonces, esa fue una invención de la DIAN que nosotros no supimos rebatir, pero de hecho, cuando muchas empresas tienen una situación muy puntual, ellas justifican y la DIAN tiene que aceptarlo, ¿sí? Porque la razón la tiene el que la va a usar. Sí, siempre acuérdense del ejercicio, no sé si de pronto lo repetí acá, de los radios para las empresas de vigilancia. ¿Sí? No es el mismo desgaste que va a tener un radio de un vigilante, de una empresa de vigilancia, que un radio que yo compre, por ejemplo, para una finca en una vereda que solamente es para avisar que llegó el patrón o que hay que sacar la leche o alguna cosa. No es el mismo deterioro que yo va a tener usando 2 o 3 veces al día que estar utilizando cada minuto para informar que va tal persona, que entró aquel, que hay que sacar aquello. Entonces, aunque es el mismo radio y la misma marca, la depreciación tendríamos que hacerla diferente para una empresa de vigilancia que para una empresa que lo haya comprado para efectos de informar entre 2 puntos. ¿Sí? Es básicamente eso. Pero no es un
norma que esté establecida y tampoco el 3022 lo está estableciendo, le está diciendo, señor empresario, determine usted la vida útil. ¿Dónde lo va a determinar? En la política. Entonces seguimos con el reconocimiento, que dice que es probable que los beneficios económicos futuros atribuidos al activo fluyan en la entidad, que el costo del valor del activo pueda ser medido con fiabilidad y que no resulte de desembolsos incurridos internamente. En la medición dice que se medirá bajo la circunstancia de adquisición. Como te dijimos ayer, cuando sea adquisición separada, adquirido como parte de una combinación de negocios o mediante una subvención del gobierno, o también que se adquirió mediante permuta de activos. Y la información a revelar, que es la vida útil, que según las políticas contables de la empresa se definió el activo intangible, los métodos de amortización que se usaron y los importes en libros, las partidas en las que está incluidos cualquier amortización y una conciliación frente al importe en libros. Al principio hay una cosa importante ahí que es este puntillo que en las sociedades, porque nosotros decíamos, pero nosotros cómo hacemos para determinar la vida útil, ¿sí? De tantas cosas, y allá llega el gerente y nos pone las facturas y finalmente nosotros somos los que vamos a registrar el activo. Entonces Super Sociedades nos decía, regístrenlo por el valor de la garantía, la vida útil por el tiempo de la garantía, ¿sí? Y con eso uno se quita el problema de encima, porque es que la garantía me está diciendo cuánta es verdaderamente la vida útil de ese elemento, ¿sí? Y claro, todo elemento que hoy en día yo compro trae, como yo decía, un manual de instrucciones y trae una garantía. Dice, por ejemplo, un celular, dice, está para 800 horas, un computador, tantas horas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son mis horas de utilización? Una pila, todo trae una vida útil estimada, ¿sí? Entonces, para cuando a nosotros se nos presente, utilicemos esa misma estrategia. ¿Yo qué método voy a utilizar? El de la garantía, ¿sí? Que es el que me va a marcar la vida útil. Para algunos serán muy cortos, pero si nos ponemos a ver, eso tiene una muy buena fundamentación, ¿sí? Porque si me sirve después de la vida útil, muy bueno, pero si no, por lo menos yo voy a poder adicionar al costo los repuestos y demás que vaya a necesitar, o las actualizaciones que se presentan en el caso de licencias y software. Para el caso que tú decías. En el ejemplo, dice que la empresa que compra a la empresa Apple por 20.000 pesos. La empresa Microsoft compra a la empresa Apple por valor de 20.000 pesos, los cuales el valor racional pagado fuera el valor en libros de los activos neto fue 8.000 pesos, lo que corresponde al reconocimiento del good buy de la empresa. Bueno, el descuento de mercancía adquirido antes de los 8.000 y en el banco sale, entonces serían 8.000 pesos. Sí. Y la segunda, que es Microsoft decide amortizar por línea recta el activo intangible por 5 años, es el tiempo real que la empresa considera que debe ser beneficiaria de para lo cual la depreciación mensual se contabilizará así, que es amortización de activos intangibles, crédito mercantil, que en la línea nos dio 10.000 pesos al debe, y la amortización acumulada del activo intangible, crédito mercantil, 10.000 pesos a la vez. Eso como que no hubo cambios. Pero, sí, no hubo cambios, pero no consultaron el balance de Super Sociedades, porque en el de Super Sociedades hay ejemplos con el tema del software, porque el software sí tiene que salir, o sea, cuando yo hago la depuración en normas internacionales, el software no cumple con los criterios para reconocerlo como un activo, ¿sí? O sea, no, por ejemplo, un software contable, ¿es controlado por la empresa? No, yo tengo la licencia, pero las modificaciones, las actualizaciones lo hace la casa de software. Entonces, obviamente, no voy a simplemente contabilizar, está perfecto, bajo 2641, bajo 3022, lo que va a pasar es que esa cuenta sí me va a afectar utilidades o pérdidas, ¿sí? Y normalmente va a ser más la pérdida que me va a afectar. ¿Qué empresas salen perjudicadas en este ejercicio? Las empresas de servicios que normalmente utilizan software, ¿sí?
Por ejemplo, estas empresas que hacen el cobro de cartera, ¿sí? Que ellas son de servicios. Para ellas lo más importante es el software que utilizan por los enfermos para buscar a las personas. El demonio que yo tengo que contabilizar eso contra el patrimonio, contra pérdidas, pues estoy perdiendo. Todos los recursos que no se han manejado en las cuentas anteriores y que corresponden a gastos anticipados, que son los arrendamientos, los seguros y los cargos diferidos que representan los bienes y con servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros periodos. La amortización de los gastos pagados con anticipados se debe efectuar durante el periodo en los cuales se reciban los servicios. Es decir, si pagamos con anticipados 6 meses de arriendo, la norma dice que debemos cada mes ir amortizando el mes que se va a cumplir. Y la amortización de los cargos diferidos se debe hacer una vez se reciban ingresos por ese cargo. La dinámica bajo 2650 el decreto 2650 dice que los cargos diferidos es muy parecida, corresponde al conjunto de cuentas representadas en el valor de los gastos pagados con anticipados en que incurre el ente económico en el desarrollo de su actividad, así como aquellos otros gastos que comúnmente determinamos cargos diferidos. En la cuenta 1705 están los gastos pagados con anticipados, que como les decía son los arrendamientos, el mantenimiento de equipos, los seguros, entre otros. Y la dinámica es que se hacen débitos por el valor pagado con anticipado bajo por ese concepto y créditos por la amortización en cada periodo de la causación del gasto o de la prestación del servicio. En la 1710, que son los cargos diferidos, donde encontramos los costos y gastos de organización, explotación y puesta en marcha del negocio, costos de investigación y desarrollo de proyectos, útiles y papelería, publicidad, etc. El manejo igual, en el débito, pues, por el valor de los cargos diferidos y por el valor del ajuste de inflación, y los débitos por la parte proporcional de los gastos diferidos ajustados imputables mensualmente a las respectivas cuentas del estado de resultados. En la 1715 se manejan los costos de exploración por amortizar. Ahí donde van los costos en el desarrollo de proyectos de exploración que han salido o que inexplotables o que no son comerciales y que por esa naturaleza son susceptibles de amortización. Se manejan la dinámica de son débitos por el valor de traslado de sus cuentas de la 150825 proyectos de exploración una vez terminado su potencial de excedencia. Y débitos por la venta o cesión de la crédito. 1720, costos de explotación y desarrollo. En este van todos los costos incurridos en la perforación de pozos de desarrollo y que son susceptibles de amortizar, tales como la mano de obra, la inspección, cementación, despejes del terreno, etc. Esto se manejan los débitos por el valor de los costos transferidos de las cuentas 150825 y 150830, que según el caso susceptibles de ser amortizados en periodos futuros, y en créditos por la venta o cesión del activo o producen con la supuesta 179810 al combinar amortización respectivo. La 1730, que es cargos por corrección monetaria diferida, registra la gestión por inflación sobre la parte proporcional del patrimonio que está financiando las construcciones en curso. Los cultivos de mediano y tardío rendimiento en periodo de
Los débitos van por el valor de la corrección monetaria diferida y los créditos por el valor de la amortización en proporción a la vida útil del activo. 1798, amortización acumulada, registra el valor de la amortización acumulada de las cuentas 1715 y 1720, cuando ya estas empiezan a ser explotadas y empiezan a dar un beneficio económico. Va el débito por el valor de la corrección monetaria, por el valor de la amortización acumulada que tenga al momento de su venta, y por el cruce con las cuentas 1715 y 1720, como ya lo había nombrado, y en los créditos por el valor de la cuenta de amortización periódica determinada técnicamente para cada diferido. Un ejemplo que encontramos bajo la norma colombiana dice: al finalizar el periodo contable, la cuenta de cargos diferidos aparece con un saldo de 900.000 pesos, correspondiente a papelería comprada por un semestre. Se realiza el ajuste de amortización por 30% de valor realmente gastado. Entonces, al ser un cargo diferido, entonces va a la 1710 y como dice el compañero, se registra lo que es papelería y útiles. Aquí nos dice que es por papelería. Entonces va a la 519530, que es a un gasto, útiles y papelería 270.000 pesos, el 30% de 900.000 pesos. Y 171020, útiles y papelería 270.000 pesos al crédito. Bajo NIF, los diferidos tienden a desaparecer, ya que en norma colombiana, esto hace que si yo llegué y pagué por adelantado, supongamos 2 años de arriendo, entonces cada mes yo voy causando lo que me gasto por mes en arriendo. En cambio, bajo NIF, a la hora de pagar en los balances de apertura y todo, tengo que incluir una vez todo lo que pagué durante los 2 años. Y esto puede en cierto modo afectar los balances, porque podría darse como algo así como una pérdida, por lo que es algo que estoy pagando todo anticipado una vez. Entonces ha sido muy utilizado para por lo menos hacer activos y todo eso. Entonces por eso bajo NIF eso desaparece. Esas cuentas se van a reclasificar, pues dependiendo de la naturaleza, unas irán al gasto, otras irán a propiedad, planta de equipo y otros activos a la hora de hacer la reclasificación, o sea, de lo que quedó 31, supongamos 31 de diciembre de 2014, y este año aplicando NIF, entonces toca reclasificar las cuentas que quedaron en diferido según lo que haya sido, ya sea para propiedad, planta y equipo, para otros activos o para gastos. Muchísimas gracias. Respondió el grupo 18, otros activos. Pues la definición bajo el decreto 2649 dice que los otros activos comprenden aquellos bienes para los cuales no se mantiene una cuenta individual definida y no es posible clasificarlo dentro de las cuentas de activos claramente definidas en este mismo decreto. Entonces, las cuentas. Tenemos la 1805, que es bienes de arte y cultura. Nos dice que registra el costo de las adquisiciones que efectúa la empresa. Dichas adquisiciones tales como esculturas, pinturas y libros. La dinámica de esta cuenta es muy sencilla. El débito por el costo de adquisición de la compra de dicho bien, y el crédito por el costo en libros del bien vendido o dado de baja debido al deterioro de dicho elemento. La cuenta 1895, diversos, pues dice que esta reconoce el valor del activo en el que se adquirió. Entonces son activos que no están incluidos en otras cuentas, como máquinas porteadoras, estampillas, bienes entregados en comodato y bienes entregados como parte de pago. Entonces la dinámica se debita por el costo de los activos adquiridos, por el valor de los bienes entregados en comodato y por el valor del bien recibido como parte de pago. Y se acredita por el costo de los activos usados por el ente económico o vendidos y por el valor de la amortización calculada mensualmente. La 1899 es provisiones y nos dice que registra los montos provisionados por el ente económico para cubrir dicha eventualidad futura que fuera a ocurrir, dado en una pintura en deterioro. Y entonces la dinámica es la siguiente: para los créditos tomamos el valor estimado para constituir e incrementar la provisión
según el análisis ya previamente realizado de las cuentas de otros activos. O sea, es para la cuenta 18 esta provisión. Los débitos es por el costo de los activos dados de baja por ocurrencia de riesgo previsto como pérdida, daño o por deterioro, y por el valor de los ajustes por exceso de la provisión, o sea que la provisión fue mayor al deterioro de la vivienda. En cuanto a las normas internacionales de los otros activos, pues como cada activo ya tiene una definición definida, entonces tomamos para otros activos la definición de activo general. Entonces dice que el activo es un recurso controlado por la empresa proveniente de sus usos pasados, de la cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Entonces, esa es la definición para los activos en general. Entonces, para las cuentas internas, entonces la definición difiere. Entonces, para bienes de agricultura, reconocimiento. Entonces, bajo la NIC para las pymes, se dice que el valor de los bienes de arte y cultura no cumplen con la definición de activo, ya que la empresa en un futuro no espera obtener beneficios económicos de ellas, sino que cuando adquieren bienes de arte y cultura lo hacen para fines decorativos o para algunos eventos. Y pues, en caso de que la empresa no se dedique a vender y a comprar eso. Entonces, dice que en lugar de reconocerse como activos, deben reconocerse en el momento de la transacción como gastos. Y estos gastos tienen que dar lugar en el estado de resultados integrales, cuando en el estado de situación financiera de apertura. Entonces, en cuanto a la medición de los bienes de arte y cultura, se miden por el valor de adquisición o por el costo o por 100% libres. Para los diversos, que tomamos como ejemplo los bienes entregados en comodata. Los responsables de los estados financieros tienen que hacer un reconocimiento como tal antes de evaluar otros activos en NIF. Entonces, reconocimiento de los bienes entregados en comodata. El contrato en comodato es un contrato en el que se transfiere a título gratuito todos los derechos y beneficios durante la mayor parte de la vida útil de dicho producto. Cumplirá las condiciones para ser reconocida como un activo, es decir, que estos sí encajan en NIF. Y además aplican para la ley 17 el párrafo 8 en el que dice que se clasificará como un arrendamiento financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Un ejemplo básico como esto podemos decir los modems de telefonía, la medición. Un bien entregado en comodato, al ser un activo financiero, cumple con los requerimientos de NIF. Debe ser medido en el momento inicial por su valor razonable, es decir, por el precio de la transacción. Ejemplos: la empresa MSD adquiere una escultura de bordero con fines decorativos. Tenga en cuenta que es para decorar la empresa, dado que si la empresa adquiere obras de arte para revenderlas, eso ya pasaría a ser inventario. Entonces, para una de sus oficinas por valor de 3 millones, la contabilización bajo decreto 2649 sería, pagamos en cheque, sería 11.1005, al crédito los 3 millones. Contra la 1805, la escultura por los mismos 3 millones de pesos. ¿Qué ocurre bajo él? Igualmente, el bien de arte y cultura se toman los 3 millones al crédito, pero ya no sería un activo, sino sería ganancias acumuladas a los 3 millones de pesos. Una nota: las ganancias acumuladas se toman como gastos pagados por anticipado. Bueno, pues en cuanto al ejemplo, pues dicen que los bienes de arte y cultura no pueden ser reconocidos en el estado de situación financiera de apertura porque no cumplen con la definición de un activo. Entonces dice que deben estar en el estado de resultados integrales. Pero el estado de resultados integrales no puede ser emitido por primera vez, sino después de un año de haber sido emitido el estado de situación financiera de apertura. Entonces, aquí lo que hay que hacer es pagar unas ganancias acumuladas y las ganancias acumuladas van reflejadas en el patrimonio. Entonces, para poder ser renovados en el patrimonio, tiene que pasar por una conciliación de ganancias acumuladas, que llevan todas las cuentas, o sea, que bajo el decreto 2649 son reconocidos como activos, gastos o como activos, gastos o patrimonio, y que bajo la norma internacional no cumple con esas definiciones, sino que cumple con la definición de gasto y ingreso. Entonces, la conciliación de las ganancias acumuladas tiene un formato en el que dice que o sea, es igual a los activos
menos el patrimonio, o sea, las cuentas que son reconocidas como, que eran reconocidas como activos y que son las que suman, menos las de patrimonio y las de patrimonio sumadas con las de pasivo. Entonces ahí es donde se debe reflejar esa ganancia acumulada. Ellas se irían a restar de las ganancias acumuladas porque sería un gasto que indemniza la empresa, se restarían a las cuentas que eran reconocidas como activos, pero que bajo norma internacional son reconocidas como ingresos. Entonces esa como reconocida como un gasto va restando en las ganancias acumuladas. Respondió el grupo 19 por la 2649, conocido como valorizaciones. Las valorizaciones comprenden la utilidad potencial medida como el mayor valor entre la diferencia del costo histórico y el valor comercial. Encontramos entre ellas la 1905, que se llama valorizaciones de inversiones. En esta también registra el valor favorable entre el valor de la realización y el valor en libros de inversiones de propiedad del ente económico. Aquí también encontramos que esto se hace con el fin de mantener una disponibilidad secundaria para la liquidez de la empresa. En la dinámica podemos encontrar que para los débitos el valor de las diferencias favorables con abono a la cuenta 3805 de inversiones, o sea, siempre se va a cancelar contra la 3805, que también se llama de inversiones, y contra un crédito que sería por la venta de inversiones valoradas o por una disminución de las diferencias favorables registradas en periodos anteriores. También encontramos otra cuenta que se llama, está numerada como la 1910, valorizaciones de propiedad, planta y equipo. Esta, pues al igual que las de inversiones, registra todos los valores de los activos contabilizados en el grupo de propiedad, planta y equipo de los mismos activos. En esta dinámica podemos encontrar que para los débitos se pueden tener por diferencias entre el valor en libros y el valor de estudio técnico especificado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se va a hacer contra el valor que se ha especificado en esta cuenta y que se ha estudiado, que se ha especializado. Y además, también por los reajustes que se deriven de la revisión de los avalúos. En los créditos encontramos que por el valor que se haya sido contabilizado en esta cuenta, cómo se enajenan en las respectivas propiedad, planta y equipo, y por el menor valor establecido en un nuevo cálculo de valorizaciones sobre el valor inicialmente registrado. También encontramos otra cuenta que se llama la 1995, que es valorizaciones de otros activos. Estos valores se dan por la diferencia entre el valor del avalúo comercial y el valor neto en libros o costos de los libros aquellos bienes no especificados anteriormente. Estos otros activos los conocemos como, digamos, como ya nos lo habían explicado antes, cuando una empresa compra, digamos, una pintura para que la empresa, digamos, se vea más bonita, pero realmente no le está dando ninguna función al ente económico en sus activos. Entonces, por eso, aunque estos también pueden sufrir alguna valorización con el tiempo. Para los débitos, encontramos que estas valorizaciones se efectúan con abono en la cuenta 3895, que encontramos también como los activos en el patrimonio. Y en un crédito por la venta del bien valorizado, o sea, si digamos esa pintura ya no la queremos en la empresa y la vamos a vender, tuvo alguna valorización en ese tiempo que se tuvo en la empresa, entonces por esta se va a cancelar los créditos. Y también por haber sido dada de baja en el bien valorizado, o sea, porque ya se quitó. Para el decreto 3022, pues les puedo informar que la cuenta 19, conocida como valorizaciones, ya no existe. Esta cuenta se eliminó porque ahora, digamos, en las cuentas que vimos ahorita, como es valorizaciones de inversiones, propiedad, planta y equipo y otros activos, las valorizaciones se van a agregar a cada cuenta de ellas. O sea, si digamos usted tenía propiedad, planta y equipo, ahora se va a agregar la cuenta de valorizaciones a la contabilidad de esa cuenta
Ya no va a haber una cuenta especial que se llame valorizaciones, sino todo se va a contabilizar en esa misma cuenta que se haga. Aquí les puedo mostrar un ejemplo. Entonces aquí decimos que tenemos una 1805 que se llama bienes de arte y cultura por un valor de 850.000 pesos, que esta usualmente en la contabilidad del 2649 se cancelaría que esta en la cuenta ahorita del BID para pymes se cancelaría contra ganancias acumuladas, que es ahora la cuenta que salió y que se va a cancelar contra esta. Para la 1995, como les había dicho antes, se le añade a bienes de artes y cultura, aunque ya no se va a llamar 19, pero lo tomamos así como para que entendieran. Entonces esta pintura se valorizó por 150.000 pesos, pero no se va a hacer en una cuenta aparte, sino en la misma contabilidad que llevamos de la 18. Esta usualmente la cancelaríamos contra la 3895, que sería de otros activos. Entonces, y sería por el mismo valor, pero ahora se va a hacer toda esa misma contabilidad, pero solo, digamos, en el caso de que estaríamos viendo la cuenta 18. Ya no se va a dar una cuenta especial que sea la 1995, sino en la misma contabilidad de la 18 vamos a manejar la 19. O sea que esa 19 desaparece y se lleva todo en la misma contabilidad. Activos, de acuerdo a la definición del 2649, un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por un ente económico del cual por sucesos pasados, del cual cuya empresa espera en el futuro beneficios económicos. De acuerdo al decreto 3022 del año 2013, este nos menciona que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, es que la entidad igual espera recursos económicos futuros. Si nos damos cuenta, el decreto 2649 nos lo menciona como una representación financiera, mientras que el 3022 nos lo menciona como un recurso controlado por la entidad. Ese es uno de los cambios que tiene ciertas definiciones. La dinámica, el decreto 2650-93, básicamente lo que ustedes han dicho con cada una de las cuentas. Dice que las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza de débito, como funcionan las provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones acumuladas, que serán deducidas de manera separada en los correspondientes grupos de cuentas. Pues ahí no me quedo, como ustedes ya acaban de haber dicho. La dinámica para el decreto 3022 dice que los beneficios futuros de un activo son su potencial para contribuir directa e indirectamente a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su distribución. Acá no nos muestra como en el Q, porque pues no lo hay, ¿no? Básicamente nos dicen sobre el reconocimiento del activo. Reconocer si es o no es un activo, lo que decía el compañero, para que sea un activo tiene que ser controlado por la entidad y además debe generar un bien a la entidad. Por ejemplo, con los intangibles. Es un intangible, es una marca, si la marca está registrada por nosotros y si nos está generando esa marca unos beneficios económicos. Por lo tanto, no puede ser un activo. Si hablamos de arrendamientos, ese arrendamiento así no sea nuestra propiedad. Si arrendamos una maquinaria, la maquinaria no es de nosotros, la vamos a dar arriendo, pero está controlada por nosotros. La utilidad que está generando esa máquina, esas utilidades para nuestra entidad, está reconocida como un activo. Ahora bien, las principales diferencias entre la NIF y las COLGAP, que vienen siendo en español principios generales contables generalmente aceptados en Colombia. Nos dice que en el marco conceptual, de acuerdo a las COLGAP, está establecido en el título primero del decreto 2649, mientras que en la NIF es aprobado por TIAC, de 1989. En el COLGAP nos menciona que es de carácter obligatorio, mientras que en las NIF son de carácter orientador. En las COLGAP está basado en reglas, mediante las NIF está basado en principios, con un marco conceptual en el COLGAP de planes únicos de cuentas, y en las NIF se debe de presentar una presentación
presentación, reportes y revelaciones de información financiera. En la presentación de los estados financieros en la normativa colombiana se manejan estados financieros básicos como son balance general, estado de resultados, estado de cargas del patrimonio, estado de cambio de la situación financiera, estado de flujo efectivo. En la normatividad internacional encontramos un conjunto de estados financieros que está el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Ya mi compañera les profundiza en toda la parte de los estados financieros. La conclusión es que en la normativa colombiana no se exigen mayores revelaciones, mientras en las NIF son mucho más amplias y detalladas y exigentes en las normas de las revelaciones de la información financiera. Bueno, analizando esto, el reconocimiento y medición suele ser el mismo que se conoce para activos, pasivos y patrimonio, y la medición ya sea por valor razonable o por el costo histórico. Sí, es igual, sí, es una parte general. Pasando a lo que incumbe el activo, pues nos enfocamos en el balance general, que esto es de acuerdo a la normatividad colombiana del 2649 del 93. Y para la ley, para pymes, está el estado de situación financiera, cambio el nombre. En los dos estados se manejan los conceptos de activos corrientes y de activos no corrientes. Vemos una comparación de las cuentas en lo que es el activo. Según la PT 2649 estaría lo que ya hemos visto, que es el disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedad de equipo, intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones. Para no hacer lo veremos después. Y para las pymes, digamos, las cuentas o categorías comunes, estarían equivalentes a los deudores. Vemos que se manejan casi similares. Activos financieros, los inventarios, igual propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. También entran los activos intangibles, activos biológicos regulados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor, y activos biológicos regulados al valor razonable con cambios en resultados. También entran las inversiones en asociadas con las controladoras de forma conjunta, y anexando a esto también los activos por impuestos corrientes y por impuestos diferidos. Estas serían como las cuentas que se manejarían, los grupos de cuentas que se manejan en el CUC. ¿Sí? Eso suele ser, según la NIF 1, la NIF y el IFRS son los mínimos elementos que debe tener un estado de situación financiera. Sí, se pueden agregar más, pero obviamente se van anexando notas a esos estados. Para pasar de un balance general a un estado de situación financiera, una empresa, brevemente, en la guía hablaba de 20 pasos, pero pues lo traté de resumir en que el contador, que es quien lo hace, debe tener una adecuada planeación junto con la entidad, tener una recopilación de la información pertinente, un conocimiento completo de la entidad, determinar cuáles secciones de la NIF para pymes serían aplicables, ya que todas las secciones no las aplicarían. Y desde luego durante el proceso estarían mirando qué políticas podría aplicar de forma retroactiva. Y obviamente ya cuando sería este año, la adopción debe ser integral y retrospectiva. ¿Qué quiere decir retrospectiva? Que haría el estado de situación financiera de apertura como si siempre hubiese usado las NIF, ¿sí? Que no se note mayor diferencia. Dentro de todo lo que se mencionaba del cambio de las normas colombianas, de normas internacionales, las cuentas pasan por alguno de estos cuatro procesos. Se deben reconocer, se deben eliminar las que no concuerden con estas definiciones de reconocimiento, en este caso las del activo, o si no se deben reclasificar, si no concuerda con un grupo o con una cuenta, mirar si cabe otra, de acuerdo a la definición también, y cada una debe tener, se debe medir. Brevemente también.
el balance general, o sea que no venir amontonados como siempre lo hemos visto, activo, pasivo y patrimonio. Pues lo digo, se maneja tanto en la ley colombiana como en la ley internacional los conceptos de activo corriente y no corriente, aunque la NIF especifica da una definición más clara de esas dos. De acuerdo al 2649 no indica un mínimo de partidas a presentar, pero sí dice que se debe revelar de la información de la empresa. No define el tratamiento contable de todas las cuentas que emitimos, sino solamente los artículos de 2649 de las inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, activos agotables, activos intangibles y activos diferidos. Solamente habla de estas. Vemos una gran diferencia que en la NIF hay 35 secciones y se especifica más o menos cómo debe ser cada una, aunque se repitan varias veces. Tampoco exige una forma específica de cómo presentar el balance, pues eso ya es libre de cada empresa o de cada contador. Pero sí dice que hay una importancia de presentar las diferentes clases de estados financieros. Pues no hablamos de los demás porque los otros tienen otros elementos, ingresos, gastos, entonces pues supongo que cuando lo veríamos trataríamos esos estados. Y para finalizar, en cuanto a las NIF para pymes, el estándar señala un mínimo de partidas a incluir en los estados financieros que mencioné anteriormente. Y que